Y nos ha llamado la atención la información que ha ofrecido la Autoridad Bancaria Europea sobre que en España han crecido en un 70%, ojo, en el último año los banqueros que cobran más de 1 millón de euros al año. Nerea. Sí, Miriam, lo cierto es que el 16% de los banqueros mejor pagados se encuentran en nuestro país, en España, y efectivamente se han incrementado de 128 a 221 los banqueros de España que cobran más de 1 millón de euros al año. Fíjense, porque en Europa son 1.957 los banqueros que cobran más de 1 millón de euros al año. Pero atentos a esta gráfica, porque también el banquero mejor pagado de Europa se encuentra en España. ¿Y cuánto cobra? Pues entre 14 y 15 millones de euros al año. Es solo un único banquero, pero fíjense, porque hasta 8 banqueros cobran entre 5 y 6 millones de euros al año, y la cifra va creciendo. 18 banqueros cobran hasta 4 millones de euros, y hasta 3 millones de euros serían 37 los banqueros que cobran esta cifra, y 148 hasta 2 millones de euros. Gracias, Nerea. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Patricia. ¿A qué se debe que haya aumentado de esta manera tan llamativa, hasta en un 70%, el número de banqueros que cobren esa cifra? Estamos hablando de ese 1 millón de euros anual, y a partir de ahí irían creciendo hasta llegar a ese banquero que cobraría esos entre 14 y 15 millones de euros, el más alto de la Unión Europea. Pues la verdad es que los motivos no los conocemos, ¿no? Esto es una política, digamos, empresarial, interna, y no tenemos ninguna razón por la que se haya podido producir este aumento. Lo cierto es que en España sí que tenemos entidades financieras de las más potentes de Europa, eso es una realidad, y que también tenemos que destacar que realmente las entidades financieras responden a sus accionistas, y son los accionistas los que marcan también el paso de los sueldos y de lo que le piden a sus directivos. A mí me gustaría más llevarlo a otro enfoque, que es el de la brecha salarial, ¿no? Y ver, por ejemplo, cuánta es la diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo máximo que hay entre esos banqueros, porque ya hace tiempo el debate se abrió en Suiza, que es un país que, como todos sabemos, se dedica, entre otras cosas, a la banca, y se estableció de una manera, una regla no escrita, que la brecha salarial no podía superar 12. Quiero decir, que el que gana menos no se separe 12 veces del sueldo del que gana más. O sea, que el que gana más no puede superar 12 veces el sueldo más pequeño. Y yo me temo que eso no está sucediendo. ¿Que se suban los sueldos los de arriba? Pues muy bien, pero que suban también a los de abajo, lógicamente, porque si se lo están pudiendo permitir, porque tienen beneficios empresariales, lo lógico y lo justo es que lo repartan entre esa masa de trabajadores que lo están haciendo posible. Pero llama la atención, que no sé si ha sido fruto de que han tenido unos beneficios extraordinarios durante este último año 2022, y a eso se debe que premien así a sus altos directivos, aparte de esa brecha entre los que menos cobran y los que más cobran, es que también en algunas de esas entidades está habiendo despidos. ¿Cómo se puede entender esto? Pues precisamente por lo que hablábamos antes, los accionistas piden rentabilidad, y la rentabilidad muchas veces se consigue cerrando oficinas y despidiendo gente, optimizando de alguna manera los procesos, de una manera sobre todo tecnológica, menos analógica, y reduciendo los costes de personal. Claro, este es el drama, ¿no? Que mientras a unos se les está despidiendo, otros ganan más. Yo creo que aquí sí que habría que hacer una reflexión, sobre todo las entidades financieras tienen una responsabilidad social, como todas las empresas, pero las entidades financieras probablemente más que ninguna, en tanto que son las que manejan el dinero del mundo, y deberían hacer esa reflexión si realmente esos banqueros, por mucho que estén haciendo rentables sus entidades financieras, deben ganar tanto, o sobre todo si deben ganar tanto más que los demás, y si la solución siempre pasa por despedir gente y no hay otras soluciones menos dramáticas, sobre todo para los empleados. Con noticias como esta, cuando se conocen esos sueldos millonarios y que han aumentado durante este año, y por otra parte cuando haya medidas del gobierno, medidas económicas que apuestan por poner un impuesto a la banca, hemos hablado en otras ocasiones con Asufin que nos decían es que si pone un impuesto a la banca, al final quienes lo van a repercutir es en el cliente. Pues se nos queda a todos cara de tontos cuando vemos que se nos puede repercutir eso, viendo luego los sueldos millonarios que tienen sus máximos dirigentes. Patricia. Claro, se les paga por la gestión y por la rentabilidad, y entonces, lógicamente,
pagar impuestos va en detrimento de la rentabilidad de una entidad financiera. Lógicamente, la verdad es que se comprende más. Yo creo, se comprenden mal. Yo creo que estos sueldos tan, no me gustaría ser demagógica en el sentido de que lógicamente tienen una responsabilidad y gestionan capital humano, financiero, etcétera, que es importante, pero que todo tiene un límite y que la sociedad les pide una responsabilidad corporativa que también va dada en el pago de impuestos, porque es devolverle a la sociedad lo que la sociedad te está dando. Pues Patricia Suárez, presidenta de Asufin, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Nada, gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Genoveva, empezamos por ti. Bueno, ¿Qué te parece a ti? Primero sobre la noticia del aumento Sí. del 70%. Yo no creo que de repente un 70% más de banqueros hayan cambiado de umbral de retribución. Seguramente España es el país en el que más ha crecido, Italia es el que tiene mayor número de... Pero seguramente el Banco Central Europeo ha cambiado algunos parámetros y, por ejemplo, que históricamente se considerará retribución X cantidad y la de por objetivos no estuviese en ese sumando. Y ahora lo han unido y, por lo tanto, al unir todo, han saltado por encima del millón, que ya estarían antes solo que no se reflejaba. Es una argumentación que se me ocurre. No creo que de pronto un 70% más no es por eso tratamos de averiguar si había habido algún tipo de beneficios los salarios de los bancarios, que lleven a estos los salarios de los premios. bancarios, porque banqueros en España hay pocos, o sea, dueños hay pocos, son bancarios, son ejecutivos, son públicos. Están en los informes de buen gobierno corporativo de todas las entidades que tienen obligación de presentarlo todos los años. O sea, si usted quiere saber cuánto ganan los máximos directivos de la entidad con la que trabaja, no tiene más que ir al informe de gobierno corporativo. No son muy largos y se pueden ver. Desde luego, las entidades más cercanas, como esa que estamos viendo en imágenes, no están en esos parámetros, lo sé, y lo pueden comprobar en el informe de buen gobierno corporativo. O sea, los más cercanos no estamos hablando de estas cantidades. Dicho esto, ¿es mucho, es poco? Las cifras que estamos viendo son muy importantes, realmente son cantidades que a la mayoría de los ciudadanos pues nos parecen incluso obscenas. Dicho esto, yo siempre digo que hay que preocuparse por los que cobran poco, no por los que cobran mucho. O sea, lo que hay que preocuparse es que los salarios de más abajo sean razonables, que sean proporcionados a su dedicación y que efectivamente no haya una brecha que se multiplique X veces lo que cobra el que menos con el que cobra el que más. O sea, hay que preocuparse más de los de abajo, porque los de arriba siempre serán una excepción. En el caso que se dice del bancario español, que es el que más cobra, solo puede ser o el de la Caixa o la del Santander, o sea, porque son los dos grandes bancos de España y, como ha dicho la de Asufin, de los grandes bancos europeos. Son cantidades que efectivamente nos parecen a todos pues extraordinarias, por no decir otra palabra peor, que se dan en otros muchos sectores. Váyanse, si nos vamos a de las eléctricas, No, por eso iba a decir que justo ayer nos quedamos todos espantados, estuvimos hablando, mientras efectivamente suben los costes de la materia, del producto que nos ofrecen. En el caso de los bancos, como clientes y como consumidores, podemos hacer ese ejercicio de ver cuánto cobran los banqueros que trabajan con los que trabajamos, qué servicio nos prestan y a qué precio, y con ese triángulo de 3 vértices tomar tus decisiones. Bueno, es lo que le queda al consumidor. Venía a decirte que ayer, justo con Facua, estuvimos hablando de esos ingresos extra de las eléctricas, precisamente ingresos que les llegan porque un 70% de los españoles no tiene, según Facua, la potencia contratada que debería, sino superior a la que debería tener. Y gracias a esa potencia que no estás usando, se están beneficiando las eléctricas. Pero hoy estamos con los banqueros. Con esos sueldos, uno de ellos, ¿quién será? Cobra entre 14 y 15 millones de euros. Luis Miguel, al año. Ojalá los cobrase yo. Tú lo puedes decir eso. Ojalá, a mí extraordinario me parecería cobrarlo. Es decir, bueno, obsceno, pues mira, si hace su trabajo y lo que dice Genoveva, si hay una junta de accionistas y aprueban que ese señor o esa señora cobre tanto, pues ole por él o por ella, vamos. Y yo, con el tema de los bancos, siempre he dicho una cosa. Son empresas privadas y pueden hacer lo que les dé la gana, sinceramente. ¿Que juegan con nuestro dinero? Porque nosotros se lo estamos dando. Nosotros como consumidores, como consumidores estamos permitiendo ese juego. Nosotros como consumidores estamos permitiendo ese juego. Por lo tanto,
llorará la llorería, es decir, lo siento mucho, es decir, es nuestro problema, como el tema del consumo. Si le estamos regalando... Bueno, es nuestro problema hasta cierto punto, porque si Es luego se nuestro pide problema. también a los bancos que, o sea, se plantea ponerles un impuesto que de alguna Vale, manera pues vamos a se exigir, colabore... claro, pues si le pedimos un impuesto, hombre, es lógico que una empresa privada quiera pagar lo menos posible de que no lo impuestos. repercutan luego en los clientes, Vale, por que no lo favor. repercuta a los clientes. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuál es el problema? Es nuestro, es de los consumidores. Vamos a exigirle a la administración pública que haga unas inspecciones para que cualquier entidad bancaria o cualquier empresa que se beneficie por la puerta de atrás de los clientes, pues sea sancionada y le cueste más dinero ese coger por detrás que ir por delante. Y ya está, pero es que creo que hacemos muchas veces dejación de funciones los consumidores, los usuarios de muchos servicios, y luego pues nos las dan. Y estos son, para mí, son titulares, que es un alpiste muy bonito, porque dices tú, hola, fíjate qué malos son, que están que hay uno que cobra mucho y ya han subido un 70%. Pues sí, pero al final la culpa es nuestra, se lo estamos consintiendo. Y estamos consintiendo que muchos de los pagos, incluso la administración pública, ya no puedas hacerlos en efectivo, sino que te obligue por eso del blanqueo de capitales, te obligue la administración pública a que tengas una cuenta bancaria. Pues es que igual, ¿por qué estás obligando a una persona a tener una cuenta bancaria? Igual lo quiere tener debajo del colchón, allá él y sus consecuencias. ¿No tienes otra forma de saber si esa persona está blanqueando capitales? ¿De verdad? ¿Es la única forma? Hombre, claro, yo creo que aquí están jugando entre todo, y como diría Eduardo Bayona, que me lo conozco, diría, claro, es que luego vienen las puertitas giratorias y algún político de los que están luego acaban en esas entidades de consejeros delegados y cobrando bien. Pues Pues también ya es está. posible. Eva. En todo caso, yo creo que hay algo que no funciona bien del todo cuando vemos que hay un número de bancarios que cobran estas cantidades y a la vez sus entidades ya no solamente es que nos lo repercutan en comisiones, sino que nos dan menos servicios. Es decir, ahora los ingresos tienen que ser los martes de 8 a 10 y casi si me apuras si ha habido luna llena la noche anterior. Muchos de ellos ya no pueden ser en ventanilla y muchos de las oficinas ya no tienen siquiera ventanilla para atender a los clientes. Tienes que hacerlo en el cajero, con lo cual ya eso es una brecha digital para mucha gente que no sabe, sobre todo gente muy mayor, que no sabe manejarse. Cuando sacas dinero tiene que ser una cantidad mínima, que a ver por qué, si es tu dinero, te van a obligar a sacar 100 euros y tú quieres 20. Es decir, que por un lado los directivos de estas entidades están cobrando más y eso tendría que ir aparejado a ir ofreciendo un mayor servicio para que todos estuviéramos muy contentos y los utilizáramos muy a gusto. Y sin embargo va aparejado a lo contrario, a que nos dan cada vez peor servicio al consumidor, con unas condiciones que ponen ellos unilateralmente, porque nosotros lo consentimos, pero tampoco podemos hacer gran cosa. Es decir, cambiarte de entidad. Hay entidades bancarias que no te ponen tantos sí, peros. Pero ¿sabes qué ocurre? Y eso lo hace la gente joven. Yo siempre lo digo, hay entidades bancarias que cuando haya una masa poblacional que obviamente biológicamente van a desaparecer, se tendrán que repensar mucho cada vez que entras a un banco decir, oiga, le voy a cobrar una comisión. Eso le va a desaparecer. Pero porque la ¿sabes? gente joven ahora cada vez lo de la banca electrónica lo está llevando. ¿Eso qué implica? Obviamente, una pérdida de empleo. No te lo voy a negar. Eso implica eso. Pero por otro lado, es que ya vale. Es que son unos jetas. Es que te cobran comisiones por decir buenos días. Sí. Pues oiga, pero que yo he ido a a cancelar y no voy a decir la entidad, he ido a cancelar una cuenta bancaria. Y obviamente cuando vas a cancelar una cuenta bancaria dicen, bueno, pues es que el descubierto serían, me acuerdo que eran 4 euros y pico. Y en ese momento tenía un billete de 50 euros. Y le digo, pues cóbreselo de aquí. Y me dice, ¿no tienes algo más pequeño? Y le dije, oiga, estoy en un banco, Ustedes deberían tener. Bueno, en todo caso, vamos avanzando. un apunte Sí, mío acaba solamente. rápido, Eva. Tú cuando empiezas a trabajar con una entidad bancaria te da unas condiciones y estamos viendo que los últimos años son para toda la vida. Ese para toda la vida dura 6 meses, porque a los 6 meses te cambian de condiciones. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas cambiando de entidad bancaria cada 6 meses o cada año? Es que tampoco es eso, y tampoco puedes estar un ciudadano normal perder parte de su vida en estudiar las condiciones que le da cada entidad bancaria para cada año cambiar de oficina con la que trabaja. O sea, es muy complicado esto.